Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, la hora de la historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya saben que nos pueden localizar y sintonizar muy fácilmente en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República. Pero este es un programa que llega a cada vez más ciudades del interior de nuestro país. Me acabo de enterar hace unos días que ya estamos en Cozumel, allá en Quintana Roo, lo cual me da mucho gusto, pero en todas partes, eso sí, en todo el territorio nacional y aún en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá, en todo el mundo, ustedes pueden sintonizarnos en la página de internet que Radio Fórmula pone a nuestra disposición a través del www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden escuchar en vivo este programa o las repeticiones que después yo mismo puedo colocar en la página de YouTube. Les agradezco su presencia. Seguimos todavía confinados. No puedo hacer aún el programa en vivo. Hay que cuidarnos, protegernos. Pero aquí estamos, acompañándonos mutuamente, lo cual agradezco de manera infinita su atención. Y les recuerdo que están a sus órdenes las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a la página de Facebook Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, vamos a comenzar el programa de hoy. Vamos a continuar platicando sobre el tema que veníamos desarrollando la semana anterior, que se refiere a responder esa pregunta que pocas veces nos hacemos y que mucho menos nos formula el libro de texto gratuito y tampoco se habla en los discursos oficiales, de cómo le hizo España, cómo le hicieron los españoles para por 3 siglos dominar, tener control, ejercer soberanía sobre el territorio americano y específicamente sobre lo que entonces era llamada la Nueva España, hoy nuestro México. ¿Cómo lo hicieron si eran tan poquitos? Bueno, hemos venido platicando acerca de esto, sobre todo específicamente en lo que se refiere cuál fue el trato que dieron a los habitantes originarios, llamados en aquel tiempo indios, porque recuerden que pensaban que estaban en las Indias. ¿Cuál fue la condición jurídica de vida laboral que se les dio a estos hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas que habitaban y que siguieron habitando el territorio nacional, el mexicano de aquel tiempo, por supuesto? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la respuesta anticipaba yo hace 8 días y simplemente recapitularé de manera muy rápida para avanzar, porque le doy también es sumamente importante. La respuesta está en lo que podríamos llamar las políticas públicas de la monarquía española, las políticas de Estado, las decisiones de los reyes que, de veras preocupados por los habitantes de América, dictaron una serie de medidas tendientes a de alguna manera protegerlos, tutelarlos, siguiendo lo que había ordenado la reina Isabel la Católica, quien declaró que los indios son vasallos libres de la corona castellana en condición de rústicos o miserables, es decir, necesitaban la protección, la tutela de la autoridad para evitar que fueran, como lo fueron muchas veces, sí, y por eso se estableció esta política, para evitar que fueran víctimas de los engaños, del fraude, del dolo, de la mala fe, de los abusos, de la explotación de los españoles, tal cual. Esto no impide que yo reconozca, por supuesto, que sí hubo muchísimo dolor causado por los españoles. Pero tampoco impide, espero que así se entienda, que
La idea de la monarquía española era protegerlos, tutelarlos, no siempre con buenos resultados, pero estamos hablando de cuáles eran precisamente esas decisiones fundamentales, esas políticas públicas que la monarquía española tuvo hacia América. Rápido, veíamos por ejemplo algunas de ellas como la alimenticia, que fue la primera en la cual se sustituyó la carne humana que se consumía por los puerquitos, los cochinitos, los cabritos, los borreguitos, y esto fue un paso fundamental. Luego también platicábamos acerca de la condición de las mujeres indígenas, que primero aceptaron de buena gana, de buen agrado la conquista, porque sus hijos ya no eran llevados al sacrificio humano. Las mamás son las primeras que se adaptaron a la nueva forma de vida, a la religión católica inclusive, porque ésta les aseguraba que sus hijos ya no serían víctimas del sacrificio humano, lo insisto. También las mujeres comenzaron a adquirir derechos que antes no tenían, y además, en materia matrimonial, cuando se establece la monogamia, las mujeres ya pueden, y aspiran, y quieren ser las esposas legítimas. En otro rubro también platicábamos, ustedes lo recordarán, un tema sumamente importante, que el rey de España, específicamente Carlos I, Carlos V de Alemania, decidió que para gobernar ese vasto territorio, no solamente el de la Nueva España, también el del Perú, también el de la Nueva Granada, finalmente hasta allá, en el Virreinato del Plata, se estableció la disposición de que las comunidades, los pueblos, las naciones, las etnias, los habitantes originarios se gobernaran a sí mismos mediante su tradicional sistema de usos y costumbres por el cual alguien gobierna, alguien reina en la antigüedad prehispánica, ahora convertidos en caciques, pero son los mismos que hubiesen gobernado, ejercido el poder sin la llegada de los españoles. Respetaron a las familias llamadas así, familias reales indígenas, para que ellos mismos continuaran gobernando, ahora con el nombre de caciques, a sus diversos pueblos, comunidades, naciones, etnias. También importantísimo que el rey de España, el mismo Carlos I, Carlos V de Alemania, dispuso que continuara vigente, que sobreviviera los antiguos derechos de las naciones indígenas, sus usos y costumbres, claro, en todo lo que no se opusiera a la religión católica. Esto es importante. Poníamos el ejemplo precisamente de la poligamia prehispánica, que ya es prohibida por la monogamia católico-española. Y por último también decíamos que el mismo rey dispuso que los indígenas, los habitantes originarios, gozaran de fuero, el fuero de indios, la protección de la ley para que fuesen siempre juzgados cualquier tipo de problema que tuvieran, de orden civil, mercantil, penal, que fuesen juzgados con sus propias leyes donde quiera que estuviesen. Si era zapoteca y aún así estaba en la Ciudad de México, si se veía envuelto algún problema, tendría que ser juzgado con las leyes zapotecas. Para esto se instituyó los tribunales o juzgados de indios, en los cuales, además, los juicios son orales, en la lengua nativa del indígena, y habrá siempre un traductor intérprete para que en sus pleitos con, por ejemplo, mestizos, criollos o españoles, pudiesen interpretar y todos conocer a viva voz de lo que se trata el asunto en litigio. También decíamos que para todo esto, esta política de respeto, con dificultades, sí, lo entiendo, por supuesto, no hay que negarlas, a veces con abusos, muchos, por supuesto, pero toda esta política de tutela, de respeto, de protección, le fue encomendada al virrey de la Nueva España a través de un cargo especial que el rey le dio. Desde el primero de ellos, Antonio de Mendoza, fue designado, nombrado por el rey, protector de los indios, y a su cargo estaba organizar todo este sistema para que los habitantes originarios continuaran viviendo como habían vivido, salvo, por supuesto, la presencia de la religión católica, que es fundamental y que es el medio por el cual se va a incorporar
a los habitantes originarios a la civilización occidental, que es en la que estamos, ¿eh? Eso no debemos olvidarlo. Déjenme continuar. Hay un tema bien importante. Por supuesto, el que más se prestó al abuso en un principio. El que todo el mundo aún lamenta y con razón. El que fue, sí, efectivamente, en momentos una auténtica barbarie y una crueldad excesiva. Es el tema del trabajo. El tema laboral. Es cierto, en un primer momento que dura varias décadas, quizás unas 3 o 4 décadas, los habitantes originarios fueron explotados inmisericordiamente, ¿eh? De una manera atroz. Sí lo fueron. La corona española, a través de los reyes, reaccionaron y, si ustedes quieren, con prueba y error, lograron finalmente imponer una serie de restricciones, de limitaciones, de derechos a los trabajadores indígenas. Sí, insisto, en un primer momento la explotación fue terrible. Miren, déjenme irme un poquito más atrás. Después del descubrimiento de América y hasta el año de 1512, los españoles actuaron verdaderamente como bárbaros, explotando a los habitantes originarios de las islas del Mar Caribe, de lo que hoy es Santo Domingo, de lo que hoy es Cuba. Sí, se portaron verdaderamente abusivos, crueles, salvajes. Esto va a provocar una serie de denuncias por parte de los misioneros que estaban ya en esas islas, y ya desde 1512, insisto en esta fecha fundamental, el rey Fernando el Católico, viudo en ese momento, ya había muerto Isabel, dispuso que se reunieran en una serie de juntas los principales asesores, teólogos, canonistas, abogados, misioneros, para ver cuál sería el régimen adecuado laboral. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, en el que estamos platicando, en continuación a la semana pasada, cuál fue el régimen, cuál fue la condición de los habitantes originarios durante la mal llamada época colonial, la época virreinal, la Nueva España, aquí en México, y también esto es extensivo a toda la América española. Decíamos que la respuesta está en las políticas, en las decisiones que los reyes de España tomaron respecto a cuál debería ser ese trato que hay que darle a los indios, a los habitantes originarios. Decíamos también que todo parte a partir de, valga la redundancia, de la reina Isabel la Católica, quien dispuso que los indios estuviesen sujetos a protección, a tutela, porque eran considerados, como decían las viejas leyes de la Edad Media, rústicos o miserables, es decir, presa fácil del engaño y del abuso, y había que cuidarlos y protegerlos. Todo esto no impidió, insisto, que hubiese explotación, dolor, muerte, abuso. Pero estamos tratando de encuadrar el problema acerca de cómo se pudo resolver finalmente la situación de los indios. Tanto es así que sobrevivieron y hoy, como todos sabemos, forman buena parte importante de nuestra población, formando con todos nosotros esta nación pluricultural, plurirracial, que somos el México de hoy. Comentábamos hace un momento que, primero, después del descubrimiento de América, allá en las islas del Mar Caribe, en las Antillas, Cuba, Santo Domingo particularmente, la explotación fue inmisericordia entre 1492 y 1512, a grado tal que el rey Fernando Católico, ante las quejas que había por parte de los misioneros españoles, que son quienes plantearon al rey la injusticia de lo que estaba pasando, ordenó que se reunieran en una serie de juntas en la ciudad de Burgos, allá en España, sus principales asesores y sabios de la monarquía española, abogados, canonistas, teólogos, misioneros, para tratar de resolver, primero que nada, la condición laboral, las reglas para el trabajo de los indios. Y entonces, allí en Burgos,
en ese año de 1512, fíjense amigos, se dictan las primeras leyes laborales de la historia. Leyes que tenían como finalidad atender las necesidades de los indios para evitar su explotación. Fíjense lo que dispusieron estas leyes, ¿eh? Repito, son las primeras. 3 cosas muy importantes. Primero, se estableció la jornada máxima de trabajo de 16 horas al día. Sí, ya sé, es demasiado, pero repito, estamos hablando de hace más de 500 años y es la primera vez que se fija el horario de trabajo. También, junto con esto, se estableció la obligación del descanso dominical. Es la primera vez que en una ley se expide la imperativa orden, el mandato de que los domingos no se trabaja. Otro punto importante. Se prohibió terminantemente el trabajo de los menores de 8 años. Y por último, también se prohibió terminante el trabajo de las mujeres embarazadas. Sí, yo sé que son apenas muy rudimentarias estas medidas, pero son las primeras, repito, hace más de medio milenio. Hoy, que tenemos leyes de trabajo tan sofisticadas, todavía no se cumplen a cabalidad. Pues imagínense entonces en aquel tiempo. Pero aquí lo importante es destacar que es la primera vez que en el mundo se dicta una ley laboral, la primera. Después, por supuesto, vinieron todavía mucho más problemas. ¿Qué hacemos con esta enorme cantidad de indígenas? Eso se preguntaron los españoles y recurrieron a una medida bastante radical y cruel que ellos llamaban el repartimiento. Literalmente, se repartían indígenas. Contaban cuántos había en cada lugar y se los repartían entre ellos para ponerlos a trabajar. Estas medidas, que provocaban por supuesto explotación, fueron denunciadas nuevamente por los misioneros ante el rey, ahora Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la presencia y figura de nuestro fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, que fue hasta España a denunciar el trato injusto, lo humillante, la explotación cruel a que eran sometidos los indios. Bueno, el rey Carlos V reaccionó de inmediato y ordenó la prohibición del repartimiento y lo sustituyó por otro medio, que también será muy temporal, llamado la encomienda, que todos ustedes han escuchado hablar de ella y que, pues según las crónicas, era terrible. Sí lo era, pero fue poco a poco siendo eliminada. El rey Carlos V dictó lo que se llamó las leyes nuevas, en donde ordenó, primero, que los españoles deberían terminar con esa infame costumbre del repartimiento. Estableció la encomienda con la prohibición de separar familias. Ya no se podía separar familias indígenas. Y a esta encomienda le dio además también una temporalidad, una generación de indígenas nada más. Esto es un trabajo que realiza Carlos V. Repito, sí, puede parecer insuficiente. Lo fue, pero estamos pensando en lo que sucede hace 500 años. Tratemos de ubicarnos en la mentalidad y en las condiciones y circunstancias de hace medio milenio. Estos son los primeros pasos apenas. Fíjense que hay una cuestión muy curiosa. Cuando el rey Carlos I de España, V de Alemania, escuchó lo que le decía y le contaba con tanto dramatismo fray Bartolomé de las Casas, se sabe que después consultó con sus asesores y les dijo, oigan, esto francamente es algo terrible. España debería tener remordimiento de lo que está haciendo. Creo que lo mejor es que nos retiremos de las Indias, abandonar las Indias. Y los propios asesores le dijeron al rey, no majestad, no lo haga, porque si usted lo hace, van a llegar los ingleses y entonces va a ser peor. Qué curioso, España decidió mejor permanecer porque a pesar de todo, ya sé, es injusto, pero a pesar de todo, la condición de los indios bajo el régimen español era infinitamente mejor que la condición de los indios bajo el régimen de los ingleses.
Una prueba más, importante para ir cambiando de tema. Fíjense, cuando llegan los ingleses a colonizar la parte norte del continente, pues arrasaron con todas las tierras de indios. Por algo muy sencillo, decían que como los indios no conocían los límites de su propiedad, no la tenían. ¿Saben qué hicieron los españoles? ¿Saben cuál fue la medida también de pacificación inmensa que atinó el rey? Carlos V ordenó ratificar la propiedad comunal indígena. De esto poco se habla, insisto, Pero el rey de España, a través de cédulas reales, le otorgó a todos los pueblos y comunidades la propiedad de sus tierras. Así fue. Ustedes saben perfectamente bien que hasta el día de hoy muchas comunidades indígenas mexicanas conservan los títulos de propiedad que les otorgó el rey, que los guardan celosamente, a veces los entierran en los templos, en los altares, los esconden, y es un bien muy preciado para ellos porque es la ratificación de que el rey hizo a favor de ellos, diciendo que reconocía la propiedad de sus tierras comunales. Fueron de ellos. Inclusive, recuerden que estas tierras comunales se expropian a partir de la ley de desamortización de bienes, ya en época liberal mexicana, y que para rescatar esas tierras de comunidad, las que el rey reconoció, se levantó en armas Emiliano Zapata en el Plan de Ayala. 300 años, nuestros indígenas, nuestros habitantes originarios, gozaron de la propiedad de las tierras que tenían desde antaño, protegidas por el rey, quien a su vez, como decía yo en el episodio anterior, para evitar los abusos de los españoles que, con canicas, con espejitos, querían comprarles esas tierras engañándolos, estableció la figura del amparo indígena. El amparo indígena. Los indígenas, nuestros habitantes originarios, cuando un español abusaba de ellos en materia de tierras, recurrían ante el virrey para decirle que por favor, ampárenos, señor virrey, nos están engañando y nos quieren quitar las tierras. Y el virrey hacía cumplir la ley y se ratificaba, se protegía la propiedad comunal indígena. Esto es bien importante, los españoles no pudieron arrebatarle las tierras a los indios porque el rey las protegió con cédulas reales que, repito, hoy en día nuestros pueblos tienen y guardan y custodian con mucho orgullo y honor ese documento que el rey directamente le mandó a cada pueblo. Inclusive, fíjense, en un principio se prohibió, salvo la Ciudad de México, que fue el ejemplo precisamente para no hacerlo, que las nuevas poblaciones, los nuevos centros de población ya de tipo español, se construyeran sobre los pueblos indígenas. Se ordenó que estuviesen alejados a algunos metros, como por ejemplo un caso muy concreto. En Querétaro se funda Santiago de Querétaro, pero el pueblo de indios está en La Cruz. En Aguascalientes, por ejemplo, se funda la ciudad de Aguascalientes, pero el pueblo de indios está en San Marcos. Hoy está conurbado, lo sé, pero en un primer momento se separan para que no se encimen las poblaciones. Inclusive los españoles tienen prohibido ir al pueblo de indios, pero los indios sí pueden ir al pueblo de españoles. Amigas y amigos, continuamos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta ocasión, en el que estamos tratando ya de agotar el tema de cómo fue posible que durante 300 años en el caso de México y de muchos de los países hermanos de Iberoamérica, quizás no 300 años, un poco menos, pero finalmente en todos, ¿cómo fue posible que los españoles, que poblacionalmente son mucho menores que los habitantes de esta América, de las Indias, como ellos llamaban, cómo fue posible que tuviesen dominio sobre esas tierras inmensas, gigantescas, que se extendían desde la Alta California hasta la Patagonia? ¿Cómo fue posible que mantuvieran el control? Bueno, la respuesta está en gracias a las políticas, a las decisiones, a la forma como los reyes de España diseñaron la vida, la condición, el trato que debería darse a los indígenas. Insisto, esto no es desconocer que hubo infinidad de abusos, pero también es reconocer que hubo intentos muy serios por paliarlos, por darles un trato digno, por establecer condiciones de justicia que, bien o mal, pues funcionaron.
Y la prueba está en que nuestros habitantes originarios siguen poblando nuestras naciones iberoamericanas. Déjenme avanzar a un tema más importante, quizás. El efecto de la evangelización, no desde el punto de vista religioso, eso no me interesa tratarlo el día de hoy, sino del punto de vista, digámoslo así, en el cual, gracias a la evangelización, se incorpora a nuestros habitantes originarios a la civilización occidental. Déjenme poner un caso muy simple y muy sencillo, pero es que la evangelización le va a otorgar a los indígenas una serie de derechos pequeñitos que hoy todos gozamos, pero que era importante tenerlos si se pretendía que fuesen parte de la civilización occidental, como era la idea. Primero, por supuesto, el asunto del bautismo. Independientemente de que sea o tenga un efecto, repito, religioso, tiene un efecto civil bien importante. El bautismo, y a través del documento que lo prueba, que es la fe de bautismo, le otorga a las personas nombre, apellido y nacionalidad. Y por supuesto, pues los misioneros llevaron el bautizo a todas las comunidades por donde pasaron. Y les impusieron nombres del santoral católico. ¿Cuáles? Como todos sabemos, a la gran mayoría de los varones, el nombre de Juan, que era lo más sencillo en ese momento. A la gran mayoría de las mujeres, el nombre de María, que repito, era el nombre que tenía que utilizarse para ellas. Pero poco a poco se fueron permitiendo que ellos ya eligieran sus propios nombres. O que los padres, ya en la segunda generación de indígenas bautizados, eligieran los nombres para sus hijos. Esto lo hacen de una manera ya consecutiva, común, normal, y esto les permite ser considerados ya como vasallos de la corona castellana. Inclusive les va a otorgar ciertos derechos que, aunque ustedes no crean, los habitantes originarios supieron ejercer, como por ejemplo hacer testamentos a la usanza española. Si ustedes un día tienen la curiosidad de visitar el Archivo General de la Nación, se van a dar cuenta que hay un ramo específico de todos los testamentos que los indígenas en el siglo XVI, XVII y XVIII levantaban para poder disponer de sus bienes para después de su muerte y dárselos a sus herederos. Los indígenas descubrieron hasta las bondades de un testamento, hasta ese grado, ¿eh? Pero bueno, mire, hay un problema muy claro que mucha gente critica, por supuesto, que es el sincretismo. La evangelización fue exitosa por el sincretismo. Efectivamente, ¿eh? Todos sabemos que, por ejemplo, los misioneros españoles llegaban a cada pueblo de indio para evangelizar y de inmediato, sincréticamente, le cambiaban el nombre a ese lugar. Pero no eran tontos los misioneros, ¿eh? Observaban, averiguaban, y se daban cuenta de que en ese lugar, por ejemplo, el día de la fiesta de los dioses locales era el día que ustedes quieran del calendario, y entonces el pueblo se seguía llamando de la misma manera, pero le agregaban el pronombre del santo, del santoral cristiano, que correspondía al mismo día de la fiesta indígena. Todos conocemos, por ejemplo, San Juan Teotihuacán. Si en Teotihuacán la fiesta es el día 24 de junio, porque era el día de Tlaloc, donde ahí lo honraban, el dios de la lluvia. Bueno, ese día, pues es San Juan, porque es el nombre del santo que corresponde al santoral católico. Y así, si se fijan, hasta nuestros días, muchas de nuestras poblaciones, muchísimas, tienen en su denominación oficial dos nombres. El nombre español y el nombre indígena, ya sea, por ejemplo, en náhuatl o en purépecha. Así sucedió desde aquel tiempo. Este es el primer efecto del sincretismo. Naturalmente todos hemos escuchado las historias de que los indígenas ya evangelizados, de todas maneras, cuando construían o diseñaban o hacían con sus manos, con arcilla, figuras de santos, adentro colocaban un idolito. Sí, es cierto. Pero ustedes creen que los misioneros no lo sabían. Los dejaron. Era parte de poder asimilar pacíficamente
a los indígenas y sabiendo que con el paso de las generaciones se olvidarían del rito antiguo, del dios antiguo, y sería sustituido paulatinamente por el santo o la santa del lugar, que había sido ya denominado así, conforme al santoral cristiano, dependiendo de la fecha en que se celebraban las fiestas, insisto, de los dioses lugareños. Esto es algo bien importante, ¿eh? Sí se da este sincretismo. Por supuesto, la prueba máxima del sincretismo lo será la Virgen de Guadalupe, como todos lo sabemos. ¿Qué mayor prueba de sincretismo es ese? Hagamos un lado la idea, en materia de fe o religiosa, que no me importa ni me interesa tocar en este momento, de si se apareció o no. Los mismos franciscanos denunciaron que la Virgen de Guadalupe había sido obra de la mano de un artista indígena, el indio Marcos. Y si la ven ustedes, efectivamente, es una imagen sincrética. Combina dos tradiciones culturales, la prehispánica evidentemente y la española, en una virgen morena. Pero además, algo más importante aún, que hemos hablado de ello varias veces en este programa, la narración de los sucesos de la aparición guadalupana, además de la propia imagen, que repito, tiene todos los rasgos sincréticos de ser una combinación de culturas, la narración original está en náhuatl, escrita en lengua náhuatl por un náhuatl, ya con nombre castellanizado, Antón Valeriano, que era además cacique de la Ciudad de México, de la familia real de Moctezuma y de Cuauhtémoc, y que era el juez o gobernador de indios de la ciudad, era el cacique local, que ya había estudiado, que sabía escribir, y que escribió el Nican Mopogua, esta historia primitiva de las apariciones guadalupanas en lengua náhuatl. ¿Lo impusieron los españoles? Bueno, a mí más bien me parece que es una respuesta indígena a la evangelización. ¿Cómo combinar sus antiguas tradiciones y cultura con la nueva tradición y cultura religiosa que traen los españoles? Pues con un efecto sincrético que es la Virgen de Guadalupe y con su relato que está en náhuatl, además. Porque este es un tema bien importante. Miren, la educación y la cultura. Como todos sabemos, el idioma náhuatl sobrevivió, como sobrevivió también el purépecha, el zapoteco, el mixteco, el otomí. Todas las lenguas sobrevivieron. Y no solo en México, ¿eh? Por supuesto, se sabe que el quechua sobrevive, el araucano sobrevive. Es más, en toda América Latina las comunidades indígenas todavía siguen hablando sus propias lenguas. Sobrevivieron. Y esto es algo bien importante, pero que dependió también de una decisión, de una política del rey Felipe II. Miren, déjenme comenzar por un dato muy importante. Hablábamos en el episodio anterior, la semana anterior, de que los caciques gobernaban, porque así lo dispuso el rey Carlos V, pero estos caciques pertenecían a la familia real que antiguamente reinaba en cada lugar. Bueno, estos caciques eran educados directamente por los españoles. Eran lo que se llamaban los indios ladinos, es decir, los indios latinos, los indios que sabían, aparte, hablar castellano y latín, porque la política española se preocupó por educar directamente a los caciques. No tenía manera de educar a todo el pueblo indígena, también hay que ser conscientes de eso. Es imposible pensar que pudieran educar a todo un pueblo. Hoy no se puede, imagínense hace 500 años, pero sí crearon instituciones para educar a los caciques. Por ejemplo, en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco se educó a los indios caciques nahuas, y hasta las mujeres, en el convento de Corpus Christi aquí en la Ciudad de México, que hoy se encuentra frente a la Alameda y que es el Archivo General de Notarías. Ahí se educaba a las indias caciques, es decir, las mujeres provenientes de las familias reales de la antigüedad prehispánica. A estos indios se les educó. Ahí estudió, en Santa Cruz de Tlatelolco, Antón Valeriano, el que escribiera en lengua náhuatl
el Nican Mopogua. Tema pues apasionante, ¿eh? Ahorita platicaremos un poco más de esto, pero enseguida volvemos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana. También con este cerraremos esta serie que hemos dedicado a entender, a explicarnos cómo fue posible, insisto, en que España haya dominado por 300 años la América, llamada española, Iberoamérica, y específicamente nuestro México. Bueno, hemos dado a lo largo de estos programas, hoy y la semana anterior, una serie de respuestas. Déjenme cerrar con varios temas que espero me dé tiempo, importantísimos. Estábamos hablando hace un momento de la lengua, las lenguas de los habitantes originarios que sobrevivieron y hasta el día de hoy se hablan, ¿eh? Hasta el día de hoy. Miren, cuando llegan los misioneros franciscanos, particularmente los tres primeros, Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora, luego la siguiente camada de los 12, bueno, es la expresión que encabeza Fray Martín de Valencia, con quien viene Fray Toribio de Benavente Motolinia. Luego llega una segunda, tercera generación de 24 misioneros más. Bueno, todos ellos traen una idea. Son tantos, miles y miles, cientos de miles los indígenas, que no se les puede pedir a los indígenas que cambien de idioma. Son los misioneros los que aprenden los idiomas locales. Se volverán algunos expertos en agua, otros expertos en zapoteca, otros expertos en purépecha. En todas las naciones se desperdigaron los misioneros y ellos se preocuparon primero que nada por aprender las lenguas nativas de cada lugar. Esto es bien interesante, ¿eh? Miren, el perfeccionamiento de este conocimiento, que, repito, es el misionero el que se adapta y aprende la lengua y no se obliga al indígena a aprender el castellano, aunque ustedes no lo crean. Es más, el propio rey Felipe II, en una cédula real, ordenó que no se les exigiera a los indios hablar castellano, que permanecieran en sus lenguas y solamente el misionero es el que aprende y habla con ellos, y los que quieran aprender castellano, bienvenidos. Claro, muchos lo aprendieron, ¿eh? Es más, si se fijan, la población originaria, desde aquel tiempo y hasta el día de hoy, son bilingües o hasta trilingües. Ellos nacen bilingües o trilingües. Su nombre está en castellano, hablan náhuatl, zapoteca, otomí, purépecha, pero para comunicarse con mestizos, con criollos, con españoles, hablaban castellano. Ellos son bilingües de nacimiento. Los demás no, ¿eh? Tenemos que ir a la escuela para aprender inglés, los que les interesa aprender inglés o francés o chino, pero en cambio nuestros indígenas nacen bilingües en un ambiente que se hablan dos lenguas. Y esto fue una decisión de Estado del rey Felipe II. Dejar que los indígenas americanos hablaran sus propias lenguas. Se conservaron, pues. Pero los misioneros hicieron algo más. No solamente se conservó la lengua nativa de cada lugar, sino que se enseñó, eso sí lo enseñaron, a los habitantes originarios de cada sitio a escribirla con la grafía propia de Occidente, con las letras de nuestro abecedario. Recuerden ustedes que hasta la llegada de los españoles, los indígenas no escribían. Pintaban, sí, pictogramas, por supuesto, en los códices, pero no escribían con la grafía occidental, con la A, B, C, D, E, F, G, etcétera, etcétera. Los misioneros son los que logran escribir las lenguas. Escribirlas, ¿eh? Esto es algo fundamental. No solamente eso, no solamente los enseñaron a escribirla, los enseñaron a leerla. ¿Qué leían? Bueno, todos sabemos que cuando llega la imprenta a México, precisamente con el primer virrey, don Antonio de Mendoza, lo primero que se imprime en México son libros, naturalmente, el Nuevo Testamento, naturalmente, de la Sagrada Escritura, pero ya traducidos al náhuatl, al otomí, al maya, al purépecha, y en la Biblioteca Nacional hay ejemplares de todos ellos, e inclusive se han hecho ediciones facsimilares que ustedes pueden conseguir.
Ahí en los mercados libres, ahí se puede conseguir perfectamente bien los evangelios que desde el siglo XVI, en ediciones facsimilares, se comenzaron a imprimir en lenguas indígenas para que ellos pudieran leer la Biblia, para que ellos pudieran leer en su idioma la Sagrada Escritura. Esto es algo bien, bien interesante, ¿eh? No solamente eso, miren, los propios misioneros se preocuparon, como eran pues expertos en cuestiones lingüísticas, no solamente en hablar la lengua, en enseñarlas a leer y escribir, en editar libros en lenguas indígenas, sino también hasta hicieron gramáticas del náhuatl. Por ejemplo, hay una muy famosa de Fray Andrés de Olmos, que publicó su Arte de la Lengua Mexicana. Así como la gramática española, también ellos mismos la utilizaron como modelo para hacer gramáticas de la lengua náhuatl o de la lengua zapoteca, de cualquier lengua. Se trataba, pues, de que la lengua sobreviviera porque así lo dispuso el rey. Y las lenguas, afortunadamente, no se perdieron y se siguen hablando hasta nuestros días. Es más, las lenguas son las que influencian, las que impactan en el idioma castellano y nuestro lenguaje español contemporáneo, en México, pero en todos los países de Iberoamérica, contiene muchas palabras, muchas expresiones que provienen de las lenguas originarias. Muchísimas, todas las empleamos todos los días. Es decir, es el español el que se enriqueció con las palabras que provenían de las lenguas de los habitantes originarios. Otro elemento importante, miren, esto es importante también reconocerlo. A la llegada de los españoles, la primera generación de españoles y la primera también generación de misioneros, como pensaban ellos en su afán religioso de evangelizar, que pues la antigüedad prehispánica con esos dioses falsos que ellos decían, estaba pues de alguna manera envenenada, pensaban que eran malignos los dioses antiguos, se dedicaron, sí fue cierto, a destruir todo tipo de vestigio arqueológico y todo tipo de vestigio de códices. Sí, sí lo hicieron, ¿eh? Son famosos además, inclusive, por ejemplo, en Yucatán, cómo arrasaron con todos los códices antiguos de la cultura maya, como lo hicieron también aquí en la Ciudad de México. Sí, sí lo hicieron. Pero pasados unos años se dieron cuenta de la metida de pata que habían hecho, y particularmente a partir de mediados del siglo XVI, los mismos misioneros, al arrepentirse de la destrucción que habían causado sus antecesores años antes, decidieron rescatar el pasado indígena. Un ejemplo que hemos platicado de él en este programa, Fray Bernardino de Sahagún, cuando escribió su historia verdadera de la Nueva España, su historia de la Nueva España, utilizó, para saber cómo había sido la antigüedad, un sistema muy elemental, los informantes. Reunió a muchísimos ancianos y ancianas que habían sobrevivido a la conquista para que le platicaran todo lo que sabían de la tradición oral mexica. Y con esto se va a poder realizar primero el Códice Florentino, gracias a que con Sahagún hay un indígena que es pintor, un muchacho que es escritor, que va escribiendo lo que van dictando ya en castellano, y con esto se rescata la tradición. Se logran salvar muchos conocimientos de la antigüedad. Lo hizo Fray Bernardino de Sahagún, pero lo hicieron muchísimos misioneros más que se dedicaron a rescatar el pasado prehispánico. Sí, insisto, en primera instancia destruyeron lo que pudieron, ¿eh? Entre 1521 y 1540-41 se dedicaron, sí, a destruir. Pero después, arrepentidos, comenzaron a rescatar. Y lo consiguieron gracias, repito, a que aprovecharon los saberes, los informes de quienes habían sobrevivido a la conquista. Sí, fueron 300 años de dominación española en México, sí. Pero las comunidades indígenas sobrevivieron. Insisto, la respuesta española, con todo y los errores, con todo y la explotación que sí fue cierta y la causaron, estuvo impregnada de una idea religiosa, el catolicismo, del amor hacia el prójimo, y quizás no lo consiguieron del todo,
pero también hay que reconocer que sí lograron salvar de la destrucción muchas cosas. Por ejemplo, el conocimiento, Un caso más. Ustedes saben que la herbolaria mexica era muy famosa y muy importante. Sabemos de ella gracias a un códice elaborado por un misionero español que reunió en torno a sí a indígenas curanderos que habían sobrevivido a la conquista y que le explicaron todo lo necesario acerca de los beneficios medicinales de las diversas plantas y minerales que había en el territorio. Por eso se salvó también parte de la cultura. En buena medida por estas políticas españolas de dejar que sobreviviera la autoridad, las leyes, darles protección a través del fuero, permitir que la lengua siguiera viva, como hasta el día de hoy, y con todo, prueba y error, insisto, con errores, equivocaciones y muchas veces tragedias, pero sin embargo, nuestras naciones originarias perduraron, sobrevivieron y afortunadamente el día de hoy están con nosotros. Pasó distinto en otros países, En México no hubo reservaciones de indios. Aquí los indios fueron libres y en las tierras que les ratificó el rey, con todos los problemas que esto conllevó, pero sin embargo, aquí están y aquí estamos todos. Muchas gracias, amigas y amigos, y nos escuchamos primero Dios la próxima semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.